Mario Galaxy, es uno de los mejores juegos de la saga. Bueno, yo solo jugué el segundo juego, pero sé que el primero era una maravilla, tanto fue así, que sigue vigente aún después de su salida para la Nintendo Wii, pudiendo comprarlo incluso en la Nintendo Switch. Pero durante un tiempo se corrió el rumor o el mito de que Mario Galaxy saldría para la DS, incluso se realizó un tráiler que convenció a muchos de que tarde o temprano podrían jugar al Galaxy en su consola portátil. Al final Nintendo no tenía ningún interés en realizar un port para la DS, lo que provocó a su vez de que unos fans decidieran crear ellos mismos el port para poder jugar al Mario Galaxy en la Nintendo DS, por lo que solo era un mito que ahora gracias a los fans se volverá real. Polybius es uno de los mitos más legendarios que existen. Verán, en los años 1981 en las salas de arcade apareció una maquinita de lo más extraña, nadie sabía nada de ese juego, simplemente apareció. El juego era de puzzles, se supone que controlábamos una pequeña nave alrededor de varios escenarios de lo más psicodélicos. Según dicen, los escenarios eran tan vistosos, tan llamativos y de lo mejor gráficamente hablando, que muchos hacían cola para tener un turno para jugar al Polybius. Lo extraño empieza cuando la gente que jugaba a Polybius presentaba algunos síntomas. Se decía que si jugabas a Polybius tendrías pesadillas recurrentes, mareos, estrés, alucinaciones, tics nerviosos, ataques epilépticos, incluso la locura. Algunos afirman que la gente podría terminar con sus vidas. Algunos que pudieron probar el juego, afirmaban que en la pantalla habían mensajes subliminales, mensajes como, mátate, confórmate, sin pensamiento, sin imaginación. Para añadir más a la conspiración, personas vestidas de negro que parecían trabajar para el gobierno, recopilaban las reacciones de los jugadores a Polybius, incluso se llevaban las maquinitas en camionetas negras. Al final todo esto no es más que un mito o una leyenda urbana, pero se hizo bastante conocida gracias a la internet. El Fallout 3, existe esta estación de radio, llamada Galaxy News Radio. Esta radio tiene como locutor a Tridog. Como te imaginarás, la radio básicamente hace seguimiento de las decisiones y cambios que provocas en el mundo del juego. De hecho creo que hay una misión donde ayudas a esta radio a expandir su frecuencia para que más gente la escuche. El mito empieza así, según dicen, tienes que primero matar a Tridog. Creo que la forma de hacerlo es irrelevante, además se dice que tienes que omitir la misión donde aumentas su frecuencia de radio, lo que provoca que tienes que estar en lugares específicos del mapa para oír la radio. Tras hacer todo esto, tendrás que sintonizar la radio de vez en cuando, de preferencia en la noche. Si lo hiciste todo bien, lograrás escuchar a Tridog. Si así es, el personaje que mataste, como sería lógico, su voz se escucha deprimida. Además de estar fuera de personaje, resulta que lo único que dirá Tridog serán una serie de números al azar que van desde el 0 al 9, además de un código Morse. Lo interesante viene al descifrar el código, pues sabremos que son frases crípticas no relacionadas con el mundo de Fallout, sino que relacionadas con nuestro mundo. La frase más famosa es: la reina murió, el mundo llora, este día todos somos británicos. Creo que es obvio el saber a qué se refiere. Otra de las frases dice: no puedo creer que lo hicieran, el ruido, ya no puedo soportar el ruido, tengo una pistola en el ático. Está de más decir que por más que se intenta, muchos de los jugadores afirman que no escuchan nada, por más que siguen los pasos al pie de la letra no pueden escuchar nada. Muchos a su vez, piensan que estos mensajes son algún tipo de profecías, pero todo es tan solo un mito. La historia de Mario 128 es interesante, pues es una combinación de mito y realidad. Verán, en el Space World del año 2000, pudimos ver lo que sería considerada una demo técnica. La misma nos mostraba a 128 Marios en un escenario circular. La idea era mostrar la potencia de la en ese entonces nueva consola de Nintendo, la GameCube. El mito empezó cuando Miyamoto dijo que Mario 128 sería la secuela para Mario 64, aunque la realidad fue que el siguiente juego del fontanero era Mario Sunshine, pero Miyamoto insistió que ese no era Mario 128 y que el proyecto seguía en producción. Luego apareció Mario Galaxy y la Nintendo Wii. Según Miyamoto, el proyecto de Mario 128 saldría para esta consola. Lo que salió fue Mario Galaxy. Esto último fue en 2005. Todos estaban ya desesperados, pues muchos tenían las ganas de poder probar aquel juego llamado Mario 128, pues obviamente siempre que se hablaba de él
se decía que era muy innovador y muy adelantado a su época, no fue hasta el 2007 que Miyamoto confirmó hoy sí, que Mario 128, era solo la demo técnica de la GameCube, que los elementos vistos en aquella demo, fueron usados para la saga Pikmin y para Mario Galaxy. Por más de 7 años, existió el rumor de Mario 128 hasta ser desmentido. Bueno, esta sí que es graciosa, más o menos este mito nació en el año 2000, yo la escuché una vez de la boca de una de mis maestras del colegio, recuerdo que ella estaba súper convencida de que esto era real. Verán, Saddam Hussein, un dictador iraquí, fue acusado, si así se le puede decir, tener en su poder 4000 poderosísimas PlayStation 2, sí, el mito decía que Saddam usaba estas consolas en conjunto para crear una supercomputadora, algunos decían que para poder dirigir misiles nucleares y un montón de chorradas más. No creo que tenga que explicar lo obvio, pero la Play 2, por más chipeada que esté, Pedí una Play 2 chipeada, no tu opinión. no es tan potente como para crear una supercomputadora, ni aunque juntes 4000 de estas. Supongo que con la salida de la consola y el auge de internet, esta noticia se hizo viral y muchos la creyeron, porque todos sabemos que la Play 2 es así de potente. Super Mario World, qué juegazo la verdad, yo recuerdo con cariño el jugarlo en un emulador en mi computadora cuando era más joven. Ahora bien, el mito, se trata del traje láser. Verán, todo empezó ya hace años, con un video en YouTube. El usuario que subió el video, afirmaba que había llegado a una isla secreta del juego, en concreto esta que ven en pantalla. Según él, logró desbloquear el camino a esta isla. En el video en cuestión, vemos como al entrar a la isla, es llevado a una especie de habitación donde se encontraría con el traje láser, un traje muy peculiar que lo hacía básicamente invencible. Supuestamente había un tipo de cartel de parte de Nintendo que felicitaba a quienes podían llegar a esta isla recompensándolos con el traje láser. Como te puedes imaginar, todo esto es falso y el video en cuestión solo mostraba una versión hackeada del juego. Creo que nadie necesita una introducción de Zelda Ocarina of Time, uno de los juegos más queridos, parte de una de las sagas más emblemáticas de Nintendo. Cuando fue anunciado, fue todo un fenómeno, pues era el salto de nuestro querido héroe a las 3 dimensiones. El juego, a pesar de tener varios recortes, fue un juegazo y como tal, no es raro que este tenga tantas teorías y mitos. Verán, uno de los más conocidos es aquel que decía que se podía usar la Trifuerza, es decir que la Trifuerza era un ítem, un objeto utilizable dentro del Ocarina of Time. Este mito nació por dos razones. Una, en los primeros trailers del juego, se podía ver cómo Link sostenía la Trifuerza y segundo, en un antiguo foro de internet dedicado a los juegos de Zelda, una usuaria posteó varias imágenes de su pantalla donde se veía cómo podía usar la Trifuerza, como si fuese cualquier otro ítem. Esta usuaria posteaba foto tras foto y también pasos extraños para conseguir la Trifuerza, si bien engañó a varios. Los más dedicados y fieles fans de Zelda, descubrieron sus patrañas. Resulta que en las imágenes que la usuaria mostraba la Trifuerza, la espada de Link estaba del lado equivocado. Por si no sabías, Link es zurdo, por lo que sostiene la espada con la mano izquierda. Este detalle fue suficiente para que la gente de aquel foro supiera que aquella usuaria retocaba las imágenes. Como dato extra, el modelo de la Trifuerza sí está dentro del juego, pero no como ítem, sino que ese modelado es usado para la introducción del juego. Este también es conocido, lo incluí tan abajo del iceberg, porque aún hoy, genera teorías y es usado para explicar algunas cosas que no cuadran con el fontanero verde. Verán, por si no sabías, existe una pequeña saga de juegos llamado Luigi's Mansion. En ellos Luigi tiene que cazar fantasmas en una mansión embrujada. En la primera entrega de la saga, que salió para la GameCube, podemos ver esto. Como vemos, el rayo ilumina toda la habitación y crea una sombra de Luigi. La sombra está elevada y no concuerda con el lugar en el que se encuentra Luigi. Esto creó la teoría de que Luigi se había suicidado y que esta era la forma que tenía el juego para decirnos el destino del Mario Verde. Si bien la posición de la sombra no deja mucho a la imaginación, la verdad es que se trata de un fallo en la posición de la sombra, pero sin dudas es un momento turbio y extraño.
Este es interesante, se trata de un mod, por lo que técnicamente existe, pero debido a que ya no se puede encontrar debido a que este mod era compartido en foros muy pequeños o ya de plano a ciertas personas, y al tener tintes de creepypasta, se tiene como un mito. La comunidad de Elder Scroll es interesante, estoy seguro de que sabes que los juegos de esta saga son famosos por los mods que su comunidad crea. Esto no es único de Skyrim, ya que se veía en juegos anteriores. En este caso, Morrowind, se dice que este mod cambiaba por completo el juego. Primero, si lograbas hacer que funcionase, no te dejaba entrar a ningún menú, ni a ninguna otra cosa que no sea el juego mismo. Además, todos los personajes principales y aquellos que forman parte de la historia, están muertos. Esto se sabe porque puedes encontrar sus cadáveres ahí donde debían de estar. Tu personaje pierde salud constantemente y para colmos, los NPC que puedes encontrar solo tendrán una frase para ti: mira el cielo. Tranquilo, no hay screamer, de hecho no sé nada extraño en el cielo del juego. En general, el mod convertía tu partida en el típico juego de creepypasta. No ayuda el hecho de que mucha de la información que se tiene solo son comentarios en aquellos foros, pues muchos preferían no usar este mod. Beatus quondum nunc diminuit, nos Petscop es de esos juegos que, pues sí, existen, pero que tienen una historia detrás. Es esa historia lo que cuenta como mito. Verán, se supone que Petscop fue un juego para la Play 1, un juego adelantado a su época. Se trataba de un juego experimental. En Petscop tomas el rol de esta cosa, que tiene que atrapar a varios animalitos, los cuales intuimos son mascotas perdidas, y es nuestro deber ponerlas a salvo. Para ello, tenemos que sortear un sinfín de puzzles. Rápidamente nos damos cuenta de que hay algo mal con este juego. Primero, los animales que rescatamos se ven completamente aterrados al vernos. Segundo, conforme el juego avanza se torna más extraño, con retazos de una historia de fondo. Este juego fue conocido gracias a un sujeto llamado Paul, el cual creó un canal de YouTube. En él, empezó a subir gameplays de dicho juego. Aquel sujeto nos menciona que el juego lo encontró de casualidad, junto a una nota: como te imaginarás, el juego está hecho para ser extraño y turbio, y muy probablemente simplemente hecho para estar en boca de todos, y sus supuestos mensajes ocultos no son más que interpretaciones que la gente le dio. The Devil Farming Game es una de las historias de Lost Media más interesantes. La razón por la que lo pongo aquí es que, a pesar de que se considere Lost Media, todo apunta que no es más que un engaño, o como mínimo que aquel juego ni siquiera existe, por lo que podría considerarse un mito. Verán, en 2016 en un post de Reddit, un usuario pedía ayuda para encontrar un juego que él recordaba vagamente pero que no sabía su nombre o quién lo desarrolló. Lo único que él podía recordar y que servía para encontrar el juego era que se parecía a Harvest Moon, es decir, un juego de granja y huertos. En aquel post, el usuario agregó que el argumento del juego era oscuro. Se supone que en aquel juego, nuestro personaje mataba a su esposa y ocultaba el cuerpo, por lo que gran parte del juego, teníamos que evitar que la gente encontrase el cadáver. La gente pensó que esto era una creepypasta o un troleo, por lo que no le dieron importancia. Destellos de aquel post volvían, gente diferente, de otros países y con diferentes niveles de karma, por lo que para el 2020, se creó un subreddit dedicados a buscar aquel juego de granja malvado. Creo que se creó un juego corto basado en las declaraciones de la gente de cómo tenía que ser el juego. Miss Fortune es uno de esos juegos aterradores que no existen, pero que aún así la gente sigue buscando y recreando. Se supone que este juego salió para la Game Boy original. Se supone que el juego es de puzzles, tan complicados como se podría en la Game Boy. Al fallar alguna de estas pruebas, la pantalla se pone en negro y esto aparece. Algunos creen que esta es la inspiración para la icónica frase de Sonic.exe. Ahora bien, como te imaginarás, de este juego no se puede encontrar ninguna ROM. Esto, según dicen, es porque el juego no salió en su propio cartucho. Según el mito, Miss Fortune se encuentra dentro de varios juegos de la Game Boy, como los juegos de Zelda y Pokémon. Se cree que en algunos glitches o errores dentro de los juegos normales son puertas de acceso para jugar a Miss Fortune. Es como si hubieran decidido ocultar a Miss Fortune dentro de otros juegos más comerciales y famosos.
Sí, tenía que estar aquí, sé que es ya muy común, incluso es memeable, pero, como siempre vuelve una y otra vez cada tanto, es bueno ponerlo aquí. Todos hemos escuchado el típico, los videojuegos te hacen violentos, normalmente lo escuchamos de gente ya muy mayor, quizás gente que solo repite lo que dicen en los medios de noticias, que parecen ser los únicos que van y repiten cada tanto que los videojuegos te hacen violento. Ahora bien, ya si nos ponemos serios, en parte se puede entender el por qué la gente suele pensar esto, si muchos de los videojuegos son violentos, sí, y aunque los juegos violentos no están pensados para ser jugados por niños muy pequeños, sería muy inocente el pensar que algún niño no vaya a jugar algún juego más 18, pero aún así, esto no quiere decir que el niño se vaya a convertir en un asesino en serie. Este puesto del iceberg creo es el único que no puede ser considerado como un mito, ya que está comprobado científicamente que no, los videojuegos no te hacen violento, pero creí que sería interesante colocarlo en el iceberg. En la actualidad, crear algún mito sobre videojuegos, es de lo más difícil, gracias a que todos conocen los programas de edición y pueden reconocerlos, así como la cantidad de mods que existen y que están a disposición de todos. Todo esto queda reflejado en el iceberg, pues si te das cuenta muchos de estos mitos surgieron ya hace años, algunos relativamente recientes pero tienen que ser mucho más elaborados y aún así en el fondo, todos sabemos que es un mito, que es falso o simplemente una RGE, por lo que tiene mucho mérito lo de las copias personalizadas de Mario 64, por un tiempo, algo corto la verdad, mucha gente creía que en efecto las copias del juego de Mario 64 tenían pequeñas variaciones, algunos sutiles, otros descarados pero en general, la gente parecía no ponerse de acuerdo en cómo era el juego, muchos atribuían esto a un efecto Mandela, otros a una IA dentro de los cartuchos que cambiaba ligeramente el juego para que la experiencia de cada jugador sea única tan ridícula como suena, fue junto a la aparición de Wario en Mario 64, lo que impulsó y dio vida a todas las imágenes de iceberg, así como a los vídeos que se hacen usando este formato, por lo que tiene mucho mérito este mito. Si el video te gustó, deja tu like y comenta, gracias por quedarte hasta el final, hasta la próxima.